Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más. Bienvenido todos los hermanos de los distintos países que están ya conectados para participar de la lectura diaria de la palabra de Dios. Nos presentamos en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y danos cada día la oportunidad de ser transformados por el poder de tu palabra. Oh Padre bueno, queremos pedirte que los temas que se han de leer, los capítulos 27 y 28, sea de gran bendición, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y que podamos poner por obra y hacer tu voluntad en nuestras vidas. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras manos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor. No nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Bueno, ahora vamos a iniciar con el capítulo de San Mateo, el 27 ya, a vísperas de terminar este libro en este día. Leamos, prestemos atención a la lectura de este capítulo. Libro de Mateo, capítulo 27. Y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Diéralos tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso, cual quisiesen, y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y respondiendo el presidente les dijo: ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haréis de Jesús, que se dice el Cristo?
dícenle todos, sea crucificado. Y el presidente les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos gritaban más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándole, le echaron encima un manto de grana, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña, y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto, y le vistieron de sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Y saliendo, hallaron a un cireneo, que se llamaba Simón. A éste cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando no quiso beberlo. Y después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas, y diciendo, tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo también les harían los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían, a Elías llama éste. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchió de vinagre, y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente, Hijo de Dios era éste. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo.
Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Bueno, tenemos el capítulo 27 y Jesús es entregado a las manos de Poncio Pilato, ya después de haber sido humillado, después de haber sido latigado, después de haber tenido tanta humillación pública. Aquí es lindo cuando uno va relacionando los evangelios, puesto que el Evangelio de San Lucas da unos detalles para unificar, y es que cuando se dieron cuenta, esto fue por supuesto en la fiesta de los judíos, ¿verdad? Pero en esas fiestas estaba Herodes, y Herodes pertenecía a la jurisdicción de Galilea, pues Jesús era Galileo y a él le convenía o a él le tocaba, según el orden, juzgar a Jesús. Y Herodes, por supuesto, lo quería conocer porque había escuchado de la fama de Jesús y lo quería ver. Lo quería ver. Y él no, él lo buscó y se lo entregaron pues para que lo juzgara, pero Herodes lo menospreció porque no llenó las expectativas. Y esto puede pasar en muchas personas hoy en día, que no se le llenan las expectativas de lo que Cristo puede hacer y ofrece en nuestras vidas, ¿verdad? Sin embargo, aquí pues nos detalla que venida la mañana todos los principales sacerdotes y todos los ancianos, la crema innata de la sociedad religiosa de la época, nada más y nada menos, en quienes se debía manifestar la más grande devoción a Dios, en quienes serían los principales beneficiados de saber que la fe que ellos tenían estaba ya hecha materia, se había materializado en la vida del Mesías. Ellos eran los principales porque ellos sabían que vendría el Mesías y fueron los principales detractores del Hijo de Dios. Ellos entraron en consejo para destruir a Jesús, para entregarle a la muerte, y lo llevaron atado y se lo entregaron a Poncio Pilato, quien es el gobernador en Jerusalén. Y recordemos que los romanos habían retirado a los judíos el derecho de aplicar la pena capital. Entonces, Pilato era quien tenía que pronunciar la pena de muerte a cualquier ciudadano de Jerusalén. Y la ley, por supuesto, nos damos cuenta que están organizando cómo llevarlo a la muerte. Mientras tanto, por otro lado, Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y fíjense, porque él estaba haciendo el seguimiento, porque en otras oportunidades a Jesús intentaron atraparlo, pero el Señor se escapó en varias oportunidades, podía pasar en medio de ellos, porque aún no había llegado su tiempo, y Jesús lo hizo referente. Y él vio que esta vez el plan no salió como él esperaba.
y les dice, yo he sido el pecador, yo pequé, he entregado sangre inocente. Y la respuesta de estos hombres que vestían lino, estos sacerdotes dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y cuando uno lee esta insensibilidad, este corazón duro de esta gente que tenía la ley de Jehová, debían ser la más clara evidencia de juicio, misericordia y amor, y no lo tenían. Qué triste, ¿verdad? Este hombre arrojó las piezas de plata allí en el templo precisamente, pues como eran los sacerdotes a quienes les habían dado este pago, pues las entregó en el templo y él se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, cuando vieron esto, este dinero, tomaron este dinero, estas monedas de plata, pero sabían, conocían tanto la ley, le dijeron, miren, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque reconocen que es precio de sangre. La ley prohibía obtener dinero sobre la base del que sería entregado al templo. Entonces, se fijan acá que ellos, después de haber consultado, ¿verdad?, entre sí, compraron con ella un campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y hasta ahora, pues, dice que ese campo se llama campo de sangre. Y así fue cumplido lo que el profeta Zacarías dijo. Tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Zacarías 11, 12 y 13. Y se la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Así, Marcos hasta lo último sigue entrelazando los vituperios de Cristo, la vida de Cristo y todo lo relacionado a él con los cumplimientos proféticos. ¿Qué manera el Señor? Nos encontramos entonces, Mateo dice que Jesús estaba allí en pie delante del gobernador y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo, bueno, tú lo dices. Y siendo acusado por todos los principales sacerdotes, por los ancianos, enmudeció, como dice el profeta Isaías. No abrió su boca, calladito, no decía. Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió palabra, de tal manera que esto hizo crear temor en Poncio Pilato, porque este hombre estaba acostumbrado a recibir delincuentes, hombres que merecían la muerte, y escuchaba a estos hombres que eran condenados cómo se justificaban para evadir la sentencia de muerte. Sin embargo, en Jesús no pasó esto. En Jesús hubo una calma, una paz que nunca antes él había podido ver. Pero nos damos cuenta que las acusaciones de blasfemias que formuladas por el Sanedrín carecerían de importancia a los ojos de Pilato. Así que él le dice que lo estaban llamando rey y eso no era ninguna causa para hacerlo comparecer a la muerte. Y Jesús, en silencio, ¿qué hizo el Sanedrín? ¿Qué hizo esa cúpula, esa élite religiosa? Acusarlo de sedición, acusarlo de hacerse pasar por rey. Y el día de las fiestas era costumbre que Pilato, quien era gobernador, soltara al pueblo un preso. Y eso se hace así en creo que hay varios países que tienen algo así. Por lo menos en el día de Thanksgiving Day, el día de Acción de Gracia, hay un pavo que es libre y no se cocina, no muere, ¿no? Haciendo la asociación. Esto lo hacía el gobernador. Y había un preso que era muy famoso, detalla el evangelista, llamado Barrabás. Y entonces se reunieron y les dijo Pilato,
se reunió Pilato con el pueblo y les dice, mire, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Entonces Pilato sabía, por supuesto, que Jesús era inocente, pero él no, no prestaría atención a su propia conciencia. No. Resulta que ellos habían entregado a Jesús por envidia. Eso lo palpaba, eso era bien conocido por Pilato. Y él estando allí sentado en el tribunal, sucede algo nunca antes visto. Su mujer le mandó a decir, ni siquiera pudo acercarse hasta allá, no tengas nada que ver con este justo, fíjense, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y él estaba allí sentado en el tribunal y más tarde se la usó para referirse a una plataforma, algo que se usaba o que se llegaba por escalones y donde especialmente se hacían oraciones. Y algún tiempo después era como un tribunal donde los gobernadores litigaban allí sobre los juicios y todo eso. Y nos dice entonces que esta mujer de Pilato estaba siendo visitada en sueños a causa de lo que estaba experimentando Jesús. Y el sueño destaca el hecho de que Jesús no era considerado como un criminal por las autoridades romanas. Y en los capítulos 1 y 2, los sueños se usan como vehículos de la revelación divina. Entonces, esta mujer fue advertida de quién era este hombre que injustamente estaba padeciendo estas falsas acusaciones. Una vez sabiendo esto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese entregado a la muerte. Entonces, respondió Pilato y le dijo, ¿a cuál de los dos quieren que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás, gracias a la persuasión de los sacerdotes y de los ancianos. Y yo siempre he pensado, toda esta multitud que estaba en esta celebración, en estos acontecimientos, estoy segura que muchos fueron sanos por Jesús, recibieron milagros, fueron saciados el hambre. Y esas mismas bocas que fueron saciadas y esas mismas personas que alcanzaron sanidad, que vieron milagros, abrieron su boca para pronunciar crucifícale, sea crucificado. Porque ellos le dijeron que le soltara a Barrabás. Y Pilato les hace la pregunta, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron a una voz, sea crucificado. Cuánto bien hizo Jesús a ese pueblo. Y así le pagaron. Y el gobernador le dijo, pero qué mal ha hecho. Y aun cuando él trataba de hacerle entender que no había motivos para condenarlo a muerte, ellos gritaban aún más y decían, sea crucificado. Viendo Pilato que de verdad nada podía adelantar, al contrario, se creaba más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo y dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Nos damos cuenta que las personas insensibles ante esta situación responden, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué terrible condenación se llevaron esto! Entonces, Pilato le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para que fuese crucificado. Fíjense que las víctimas de azote eran desnudadas, eran amarradas a un poste y luego eran golpeadas sin misericordia con un látigo fabricado con tiras de cuero trenzadas.
para una con pequeños pedazos de metal o huesos adheridos y con fragmentos de plomo atados a las puntas. La flagelación arrancaba fragmentos de la carne a las víctimas, y muchas de las cuales no sobrevivían a este tormento. Fue llevado entonces el Señor, lo desnudaron, lo echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban, lo humillaron diciendo: Salve, Rey de los judíos, y escupiéndolo, tomaron la caña y lo golpeaban en la cabeza para enterrarle más esas espinas que tenía su corona. ¡Qué crueldad! Después de haberle humillado, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para ser crucificado. Fíjense cómo tanta maldad reunida en un solo pueblo, que había recibido solo beneficios del Rey eterno. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este hombre lo obligaron a que llevara la cruz de Cristo, porque se puede entender que era tanto la debilidad de este castigo que había recibido Jesús al ser azotado, que este hombre, cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dijeron, habían hecho tanta maldad, habían hecho tanta perversión, cómo pudieron haber hecho tanto daño, y pese a la debilidad que tenía su cuerpo, este hombre es llamado para que cargue la cruz de Cristo. Y este texto, ¿verdad?, nos recuerda que diferentes culturas estaban representadas en el Calvario y en la iglesia, porque era de Cirene. Y estaban allí Simón. Sabios de todas las épocas se sentirían honrados de permitírseles cumplir la tarea que le fue encomendada a Simón de Cirene, y un hombre negro del noreste de África, ya haya sido voluntariamente o no, manos negras se extendieron para ayudar al Salvador de la cruz. El eunuco etíope del África también alcanzó salvación y fue el primer gentil convertido cuyo nombre se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La historia reporta que regresó a Etiopía a fundar la iglesia cristiana en Abisinia, la cual existe hasta el día de hoy. ¿Qué les parece? Cuando llegaron a ese lugar, ¿verdad?, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de el Señor haberlo probado, no quiso beberlo. Las víctimas que iban a ser ejecutados generalmente recibían vino mezclado con mirra para adormecer los sentidos, de modo que no pudieran sentir tanto ese dolor. El rechazo de Jesús no solo estaba en correspondencia con su oración que elevó al Padre en el Getsemaní, sino con su decisión de no evadir nada de lo que contenía la copa que le ofrecía el Padre. Entonces, notamos aquí que cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte para que se cumpliese lo que dicho el profeta en el Salmo, que partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo 22, 18. ¿Cuántas veces leemos lo que Jesús hizo como evidencia de lo que se prometió en el Antiguo Testamento? Y sentados le guardaban allí y le pusieron sobre su cabeza la causa por la cual había sido reo de muerte. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, con él se crucificaron a 2 ladrones. Uno estaba a la derecha de Jesús y el otro al lado izquierdo. Jesús estaba en el medio.
y los que pasaban les injuriaban y meneaban la cabeza y se burlaban de él. ¡Qué forma! ¡Qué manera! Miren, la costumbre romana era desnudar a las víctimas y permitir a los soldados quedarse con las ropas, lo cual en el caso de Jesús representó el cumplimiento de lo que dice el Salmo. Y le decían ellos: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. La misma voz del enemigo retándolo para que no llevara el plan de salvación. Y de esta manera también los principales sacerdotes se burlaban de él con los escribas y los fariseos y los ancianos y les decían: a otros salvó. Por supuesto que sí. Los fariseos fueron los más fieles seguidores de Jesús. ¿En qué sentido decimos esto? Porque donde estaba Jesús estaban ellos, evaluando cada uno de los milagros. Por eso ellos dicen con toda severidad: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Y Jesucristo dijo en una oportunidad: me dirán, médico, sánate a ti mismo, haciendo referencia a esta burla que les dijeron la cúpula religiosa de la época. Confió en Dios que le libre ahora si Él le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también esos ladrones que estaban crucificados con Él, aunque notaremos en los demás evangelios algo diferente y especial de estos ladrones. Fíjense cómo no podía salvarse a sí mismo y ser salvador de otros. ¿Cómo es eso? Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo total tinieblas. Y cerca de la hora 9, cerca de las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La exclamación de desesperación de Jesús que cita el Salmo 22:1 refleja el peso de los pecados de la humanidad, su completa identificación con los pecadores y el real abandono que sufrió por parte de su Padre. Vemos que esto que experimentó Jesús por amor a la humanidad. Y esta pregunta la podemos responder con San Juan 3:16. Jesús le preguntó: ¿por qué me has abandonado? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y algunos de los que estaban allí viendo ese espectáculo, al oírlo, pensaban que llamaba a Elías, y al instante su maldad salió nuevo a flor de piel cuando corrieron uno de ellos y tomando una esponja y la empapó de vinagre y se la puso en una caña para darle a beber. ¿Hasta cuándo, verdad? Esto era como para decir: ya, para que te calles, para que no sientas nada. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Cuánta maldad revelada en el corazón del hombre. Hermano, estamos hablando de un pueblo que vio milagros, que vio proezas, que vio grandezas. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y una vez que esto sucede, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo era la gruesa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el hecho de que se rasgó en 2 de arriba abajo indica que este no fue ocasionado por la mano humana. La muerte de Jesús abre el camino a la presencia de Dios. Y evidentemente el terremoto abrió las tumbas y los cuerpos se levantaron después de la resurrección de Jesús. Vemos cómo hubo gran
moverse, abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y esto no quiere decir que esto fue algo tan notorio. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué acontecimiento tan glorioso, hermanos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto este terremoto grande y las cosas que habían sido hechas, tuvieron tanto temor que les tocó exclamar: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y esta confesión de la divinidad de Jesús por parte de los soldados gentiles constituye una evidencia en el relato de la crucifixión, mientras se hacen los preparativos para la encomienda de evangelizar a todas las naciones. Y muchas veces se ha relatado de que es posible que este centurión que velaba, que vio estas manifestaciones, era Cornelio, pero la Biblia no nos da ninguna garantía que sea así, son especulaciones solamente. Estaban allí tantas mujeres que miraban de lejos, que ellas habían seguido a Jesús desde Galilea, desde el inicio de su ministerio, y le servían. Y entre esas mujeres estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esta mujer que se acercó a Jesús para pedirle que sus hijos se sentaran a la derecha y a la diestra. Cuando ya llegó la tarde, ya vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Él también había sido discípulo de Jesús, también. Y él, al tener influencia, por supuesto, fue ante Pilato y le pidió que le entregase el cuerpo de Jesucristo. Y Pilato, pues, mandó que le entregasen el cuerpo. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso allí en el sepulcro nuevo. Fíjense, las tumbas cavadas en la roca común en esta área eran usualmente cerradas por medio de una gran losa que se rodaba hasta cubrir la entrada de la cavidad. Allí, en este día, él recibe el cuerpo de Jesús ese día y lo coloca en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de haber hecho rodar esa gran piedra de la entrada, él se fue. Y allí estaban María Magdalena y las otras Marías sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, el día de la preparación, ellos van a visitar a Pilato y le dicen los líderes que les permitiera, les dice: mira, necesitamos esta gente, los sacerdotes, los fariseos, nos acordamos, qué memoria tienen, ¿verdad? Que aquel engañador, fíjense cómo etiquetaron a Jesús, dijo viviendo que después de 3 días él resucitaría. Manda que se asegure el sepulcro hasta el tercer día y no sea que vengan los discípulos en la noche, lo roben y le digan a todo el pueblo que ha resucitado entre los muertos. Y este engaño va a ser peor que el primer engaño que él se hace pasar por hijo de Dios, ¿verdad? Y Pilato sutilmente pues le dijo: sí, allí tienen una guardia, vayan y asegúrenlo como ustedes saben. Y ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo allí los guardas. Entonces, la presencia de guardias romanos refuta la afirmación posterior de que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos. Nos damos cuenta entonces cómo todos estos acontecimientos, no sé, pero a uno se le hace un nudo en la garganta al escuchar todas estas cosas que tocó, que vivió Jesucristo, ¿verdad? Cuánto amor demostrado a la humanidad en la cruz. Pero lo mejor de todo es que Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Libro de Mateo, capítulo 28.
Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: Salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y yendo ellas, he aquí, unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Y si esto fuera oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, tenemos este relato del Evangelio de San Mateo, el último capítulo, cuando nos cuenta que Jesús resucitó, llegando ya el primer día de la semana, el domingo. Vinieron al sepulcro María Magdalena y otra María a ver el sepulcro, y esto fue temprano, apenas al amanecer. Ya estas mujeres iban con aromas para ungir el cuerpo del maestro, y hubo un gran terremoto, pues estaba la presencia de un ángel del Señor que había descendido del cielo, y cuando llegó, él removió la piedra y se sentó sobre ella. La piedra fue sacada de su lugar, no para que Jesús pudiera salir, sino para que los testigos contemplaran la evidencia de que estaba esa tumba vacía. ¿Qué les parece? Cómo Dios actuó de una manera maravillosa, y el aspecto de este ángel era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve, dice el escritor. Y hubo tanto miedo por parte de los guardas que temblaron y se quedaron como muertos, nos detalla el escritor Mateo. Pero el ángel respondiendo, ¿a quién le respondió? A las mujeres. Le dijeron: no. Este ángel le dijo: no temáis vosotras. Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí. Ha resucitado como él lo había dicho. Vengan y vean el lugar donde él había sido puesto.
y vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le van a ver, así como Él lo había dicho, así como Él lo refirió en el capítulo 26 de San Mateo, así tal cual, las mismas órdenes les dio el ángel. Y fíjense qué manera de acontecer esto sobrenatural. Cuando ellas salieron, se fueron con dos sentimientos entrecruzados, miedo y gran gozo. Pero corrieron a dar estas noticias a los discípulos y mientras ellas iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí que sale Jesús al encuentro de ellas y les dice, salve. Qué hermosa expresión, qué hermosa manera el Señor de contender con sus hijos. Y ellas se acercaron a Él y le abrazaron sus pies y le adoraron. Y Jesús le dice, no temáis, dad las buenas nuevas a mis hermanos. Qué manera tan linda. No hubo un reclamo a ellos que me dejaron, a ellos que me abandonaron, no. Anda, vayan y digan a mis hermanos para que ellos vayan a Galilea y allí me van a ver. Pero mientras las mujeres iban, habían unos soldados de la guardia que se fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas estas cosas que habían sucedido. Estos hombres romanos vieron un ángel, vieron algo sobrenatural también, no solamente en la crucifixión, sino también en la resurrección. Y el engaño era absurdo. Si los guardias estaban dormidos, ¿cómo iban a saber lo que había sucedido? La mentira tiene patas cortas. Era evidente, por supuesto, que quienes se oponían a Jesús no les preocupaba la verdad de lo ocurrido, sino el impacto del rumor sobre las gentes. Estos guardias, le dijeron lo que había acontecido a estos principales sacerdotes. Y ahí es cuando podemos medir la crueldad del corazón de esta gente. Lejos de ellos de haber temido y decir, ¿qué hicimos? Es en realidad el Hijo de Dios resucitó. Lejos de haber temido a los testimonios de estos hombres, hicieron un engaño. Se reunieron con los ancianos y tuvieron consejo y reunieron mucho dinero. ¿Y de dónde sacarían ese dinero? Del tesoro del templo. Y le dijeron, los prepararon, vayan y díganle que fueron sus discípulos aquellos que vinieron en la noche y robaron su cuerpo porque estaban ustedes dormidos. Y es absurdo cómo ellos van a dar este testimonio si estaban dormidos, ni siquiera podían haber visto a los discípulos para señalarlos como los causantes de ese robo. Y si esto fuese escuchado por el gobernador, por Poncio, nosotros lo vamos a persuadir y nos vamos a asegurar que ustedes estarán salvos. Qué forma, qué maldad, hermanos, qué crueldad de estos líderes. Y ellos, por supuesto, tomaron el dinero e hicieron todo lo que estos líderes religiosos le habían instruido. Y esto detalla el Evangelio de San Mateo. Fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí tenemos el por qué la nación como tal ha rechazado a Jesús. Pues los mismos líderes se encargaron de tergiversar la resurrección del Hijo de Dios. Pero sus 11 discípulos estaban allí, como les había ordenado el Señor, en Galilea, en el monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron al Señor, le adoraron, pero algunos dudaban, y eso hacía referencia, por supuesto, a Tomás, quizás. Y Jesús se acercó a ellos y le dio instrucciones y les aseguró, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, ahí está la orden. El Señor primero los había invitado, venid a mí. Y aquí está, entonces, una vez recibida la instrucción del Señor, entonces se vierte la orden. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no entendieron el pueblo de Israel esta gran verdad? Su corazón estaba endurecido de una manera tremenda. Y les dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El siervo humillado es ahora exaltado como Señor, habiendo recibido la autoridad prometida que Dios le concedió a su Hijo, mientras que Jesús dedicó su vida al ministerio en Israel. La proclamación de su señorío y el llamado a reconocerlo se extiende ahora a todas las naciones, y los discípulos deben reconocer públicamente su alianza con Cristo por medio de la señal del bautismo, que es administrada bajo la autoridad del Dios Trino. El contenido de la futura enseñanza de los apóstoles se desprenderá de lo que Jesús les había mandado a proclamar. Jesús les asegura su presencia constante mientras se dirigen a cumplir la misión de Dios que les ha encomendado. Y nos damos cuenta, la gran comisión, el mundo, hacer discípulos, doctrinad. Fíjense esta manera, id por todo el mundo y doctrinad. ¿Qué manera? Esto es un llamado a la evangelización mundial. Como recordemos que el tema de Mateo es Cristo en su condición de rey, no sorprende que la comisión final de Jesús a sus discípulos refleje la dimensión global de su reinado. Al instruir sobre la vida y los principios del reino, aparecen más de 50 veces esta palabra en el Evangelio de San Mateo. Jesús insta a sus seguidores a pensar, a vivir y a orar para que su reino venga a toda la tierra. Y en el capítulo 13, recordemos, sus parábolas ilustran la expansión global del reino. Y al comenzar sus discípulos a ministrar, Jesús les dijo que predicaran en todas partes y el reino de Dios se ha acercado. Y por último, pues, en víspera de su ascensión, el rey dio la gran comisión. Y en este importantísimo mandamiento de ir por todas las naciones ordenaba que sus enseñanzas y mensaje procuraran llevar las naciones a su reino. Y el Señor predijo en términos proféticos que el fin vendría únicamente cuando este evangelio del reino fuese predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, como lo leímos en el Evangelio de Mateo 24, capítulo 24, versículo 14. Así que todo esto es necesario hacer. ¿Quieres contar con la presencia de Jesús en tu vida? Predica. Esa es la condición. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días. Predica. Esa es la demanda. Y bueno, concluimos ya el Evangelio de San Mateo. Con la ayuda de Dios, ya para el viernes estaremos iniciando el Evangelio de San Marcos. Vamos a tener la oración de despedida. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque tú eres grande, tú eres eterno, tú eres poderoso. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos ante ti, Señor. Nuestra alma se conmueve, Señor, a leer tu sacrificio en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos a valorar este sacrificio perfecto que tú has hecho, perdonando nuestros pecados, y aún sigues intercediendo día a día a la diestra de tu Padre para que tus hijos puedan estar contigo por la eternidad. Señor, ayúdanos a valorar cada gota de tu sangre derramada en la cruz para redención de nuestros pecados. Ten misericordia y ampara y guarda bajo tus potentes alas de amor a los niños, los jóvenes, los ancianos,
Los adultos, Señor, los matrimonios están en tus manos. Sigue sanando, Padre, aquellos que acuden a ti como la fuente sanadora. Te presentamos la salud del apóstol Cecilio, te presentamos la salud de Lauri, de Nathan, de Natanael, de Alan, de José Elías, de la niña Naomi. Consuelo para las almas que han perdido un ser querido. Oportunidad de regresar antes que sea demasiado tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, ten misericordia por amor de tu nombre. Ten piedad de las guerras que están suscitando. Padre, que tu pueblo Israel pueda recibir la verdad gloriosa de tu evangelio, Señor, reconociendo que es necesario arrepentirse de todo pecado, de toda indolencia espiritual y mirarte a ti, Señor. Ten misericordia, Señor, no nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.